Ha llegado el momento de hablar de una de las películas más esperadas en el canal, El ascenso de Skywalker. Esta película pone punto y final a la saga de los Skywalker dentro del universo de Star Wars. La película era muy esperada por millones de personas en todo el mundo, y todos queríamos un final a la altura después de algunos errores de las anteriores entregas. ¿Han conseguido, pues, darle un final digno a la saga? Ya os lo adelanto, ni de puta coña. ¡Los muertos hablan!, nos dicen entre exclamaciones. El emperador Palpatine está vivo y haciendo retransmisiones con amenazas por toda la galaxia. ¿Por qué justo ahora decide revelarlo todo propagándolo a los cuatro vientos? No se sabe. Kylo Ren, ahora líder de la Primera Orden, quiere buscarle para matarle y hacerse él con el control total. En el planeta Mustafar, Kylo mata alienígenas que no tenemos ni idea de quiénes son, y allí encuentra una pirámide de cristal llamada Wayfinder, o Buscarrutas, que desvela el planeta donde se esconde el emperador, Exegol. En ese planeta de hielo y rayos, Kylo se adentra en la guarida de Palpatine y ya por fin le vemos de cuerpo presente. Pues sí, realmente está vivo, hecho un poco mierda pero vivo, y manejaba la Primera Orden desde las sombras. Pero una revelación así, ¿por qué me la cuentas en el puto texto de inicio? Si esto es al principio de todo haber mantenido el misterio un poquitín más, que con la imagen da más impresión. La gran pregunta es, ¿cómo mierda es posible que Palpatine siga vivo después de verlo morir al final del Retorno del Jedi? En la película nunca se explica, pero ahora resulta que en la novelización de la peli se han inventado que es un puto clon. Y Snoke también era un clon. No me jodas, Star Wars copiándole los trucos de guión a Resident Evil, lo que me faltaba por ver. Pero esperaos que el show del what the fuck aún no ha acabado. Resulta que el emperador tiene a su disposición la Orden Final. Se trata de una gigantesca flota de destructores estelares que emerge de pronto del hielo de Exegol y que no tiene ningún puto sentido. Y es que, ojo cuidado, todas y cada una de esas naves tienen cañones destruye planetas. ¡Hola! ¿Por qué, si es una flota tan gigantesca, no la ha usado la Primera Orden mucho antes para combatir a los pocos rebeldes que quedaban? ¿Para qué tenerla ahí aparcada cogiendo roña mientras el emperador veía a la Primera Orden languidecer en las anteriores películas? No reason. ¿Quién ha construido esta flota gigante? La ha tenido que construir muchísima gente amiga de la Primera Orden, y también en cada nave tiene que haber mazo de oficiales y operarios manejando cada una. Entonces, muchísima gente de la Primera Orden debería conocer las instalaciones de Exegol. Pero claro, si solo se puede llegar con el buscarrutas ese, ¿qué pasa? ¿Que llevan ahí atrapados varias décadas o qué? ¿Alguien habrá tenido que llevar materias primas, material de construcción y alimentos a ese planeta, digo yo? ¿Y por qué Kylo es el único que parece que no tiene ni puta idea de todo esto? ¿Y cómo averiguó la localización de uno de estos buscarrutas? En fin, Palpatine ofrece todos sus recursos a Kylo a cambio de que mate a Rey. Gobernarás toda la galaxia como el nuevo emperador. Asesina a la chica. Pero cuidado, ella no es quien tú crees. ¿Y quién es? Soy Batman. Mientras tanto, Finn, Poe y Chewie recuperan un mensaje secreto de un espía de la Primera Orden y lo meten dentro de R2D2. Pero varios cazas de los malos les hacen pillote y Poe logra darles esquinazo haciendo varios saltos intermitentes a la velocidad de la luz. No acaban muertos de puro milagro. ¿Y no se suponía que era imposible seguir naves a la velocidad de la luz? Y menos los cazas esos. Bueno, ya sé que en los últimos Jedi se sacaron de la manga una única nave que tenía un rastreador, pero fue destruida. Es que hicieron más y pusieron rastreadores en todos los cazas, lo explican en la novela, en los cómics y en las cajas de cereales. ¡A la mierda ya! Mira, lo digo siempre pero lo repito. Si una película no es capaz de explicar su trama por sí misma y debe recurrir a parches y elementos externos para que su argumento tenga sentido, es que está mal escrita. Y no me refiero solo a esto de los rastreadores, que en el fondo es una tontería. ¡Es todo! Es algo constante que veo en muchas sagas actuales y que me parece un completo error. Nadie va a estar dentro de 50 años leyéndose cómics, novelizaciones ni mierdas de esas. Probablemente dentro de 50 años haya tantas mierdas de estas que sea inabarcable para cualquier ser humano. Continuemos con la peli. Rey está con su Reiki levitante gravitacional, pero no se concentra. Leia le dice que se relaje y le da el sable de luz de Luke, que está nuevecito cuando en la anterior peli había acabado partido por la mitad. ¿Quién lo arregló? Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Y mientras Rey pelea con una bolita flotadora, empieza a tener visiones chungas con Kylo. El halcón milenario vuelve a la base rebelde, situada en el planeta Ayan Klos, y allí cuentan la info del espía. No se sabe cómo Palpatine ha vuelto. Ha estado planeando su venganza. Sus seguidores llevan años construyendo algo. La mayor flota que la galaxia haya conocido. Él la llama la Orden Final. En 16 horas atacarán a todos los mundos libres. ¡Tengo miedo! Entonces a Rey se le ocurre una forma de encontrar al emperador. Sí, los libros antiguos del árbol Jedi. Él dijo que para llegar allí hace falta uno de estos, un buscarrutas Sith.
Son brújulas que indican el camino a Exegol. En serio, menos mal que Rey los robó antes de que el pirómano de Yoda incinerase el árbol sagrado, porque si no, a ver cómo hubieran encontrado el Wayfinder ese. Vale, pues Luke buscó Exegol en el pasado, pero no logró encontrarlo. Su última pista acabó en el desierto del planeta Pasaana, donde Luke tenía un contacto. Así que allá van todos. Oh, y luego está el tema de Rose. A muchísima gente no le gustó su personaje en los últimos Jedi, lo que es lícito. Pero claro, acosar por internet a la actriz sí que es de ser un gilipollas integral. La actriz sufrió mucho bullying y tuvo que cerrar algunas de sus cuentas. Y llegó como director JJ Abrams para acabar la trilogía, ¿y qué pensáis que hizo? A. Darle al coco y esforzarse en el guión para que ese personaje fuera más atractivo para el público y darle una subtrama a la altura. B. Darle un par de frases de mierda y taparla lo máximo posible con un personaje nuevo salido de la nada y olvidar por completo y sin venir a cuento su supuesta relación sentimental con Finn, para a este insinuar juntarle con otra chavala que también sale de la nada. La correcta es la B. Este tío tiene talento. JJ Abrams y los guionistas intentan arreglar los problemas de la anterior película creando otros nuevos, es acojonante. La espada rota de Luke, arreglada. El casco roto de Kylo, arreglado, porque los de la limpieza recogieron los trozos y los guardaron un año por si acaso. Y ahora aparecen también de la nada los famosos caballeros de Ren, que eran los compis de clase Jedi en la academia montada por Luke. ¿Dónde han estado todo este tiempo? ¿Han estado con el emperador? ¿Por qué ellos sí pueden ir a Exegol y Kylo no? En fin, que Kylo les cuenta a todos los generales que hay un espía entre sus filas y Hux se acojona un poquito. Nuestros queridos protagonistas llegan a Pasaana, un nuevo planeta desértico, porque a esta saga le faltan más planetas desérticos. Todos los fans querían un nuevo planeta desértico. Allí se está llevando a cabo un festival con danzas y mierdas folclóricas, que no nos importa una mierda. No son Baby Yodas, circulen. Kylo vuelve a hacerle una videollamada a Rey y le cuenta que no quiere matarla, pero sí convertirla al lado oscuro. Y antes de cortar, le arranca un collar que tenía la chica y se lo queda. ¿Eso puede hacerlo el poder de la fuerza? A cada minuto hay un poder nuevo. Y bueno, gracias al collar averiguan dónde se encuentran. Cuando un soldado imperial trata de detenerles, un misterioso personaje les salva. Ese es Lando Calrissian. Les cuenta que él y Luke estuvieron siguiendo la pista de uno de los dos buscarrutas que existen, hasta el desierto, hasta la nave abandonada de un tal Ochi, pero no encontraron nada. Ya, pero, después de tantos años, ¿por qué cojones Lando seguía en ese mismo planeta? Y justo para salvar a los protas. La casualidad. Al desierto que van robando unas naves, y como no podía ser de otra forma, más soldados imperiales empiezan a perseguirles. Pero ahora, por alguna razón random, estos tienen propulsores. Aún así no tardan mucho en cargárselos a todos. ¡Se han matado, Paco! A lo lejos consiguen avistar la nave del tal Ochi, pero debido a un impacto, nuestros queridos protagonistas caen a unas arenas movedizas. Se ven perdidos y abocados a una muerte segura, y Finn intenta decir algo a Rey. ¡Rey, nunca te he dicho! Y a lo largo de la peli se le pregunta a ver qué quería decir, pero al final nunca obtenemos una respuesta. Luego dijeron en internet que iba a decirle que era sensible a la fuerza, pero ¿por qué Finn no lo dijo nada más darse cuenta? ¿Por qué esperar a estar a punto de morir? Once again, the answer is no reason. En fin, que para entender esta peli no solo hace falta haberse pasado los juegos, leído los libros, los cómics y las guías visuales. También tienes que buscar las declaraciones del director en Twitter, tócate los cojones. Continuemos. Los protas son absorbidos por las arenas movedizas porque al parecer Rey se ha olvidado de que tiene poderes. Tierra, trágame. Todos tranquilos que no han muerto. Acaban en unas grutas que hay debajo de la arena porque sí, y ahí encuentran el esqueleto de Ochi. Y no encuentran el buscarrutas, pero sí un puñal Sith con inscripciones muy extrañas. La ubicación del buscarrutas está grabada sobre esta daga. ¿Dónde se encuentra? Me temo que no puedo decirlo. ¿Tropecientos mil idiomas y no puedes leerlo? Oh, lo he leído, señor. Sé exactamente dónde está el buscarrutas. Pero, por desgracia, está escrito en el lenguaje rúnico de los Sith. Mi programación me prohíbe traducirlo. No me jodas, ¿por qué alguien le enseñaría a C-3PO a interpretar idioma Sith, pero luego le caparía el poder de expresarlo? ¿Tiene algún sentido? Yo creo que no. Y a ver, Luke y Lando estuvieron buscando eso, ¿cuánto? ¿Años? Y va esta gente y lo encuentra todo en menos de lo que canta un gallo. La casualidad. Luke solo tenía que registrar la puta nave abandonada de Ochi y resucitar el puto robot de mierda para sacarle la info. ¿Tan idiota es? Según esta trilogía, sí. De pronto aparece un gusano gigante y todos se acojonan. Sin embargo, Rey decide aproximarse a él porque ve que tiene una herida y con sus poderes de Jedi logra curarla. ¿Desde cuándo sabe que puede hacer eso? Porque no da la sensación de que lo haga por casualidad.
Supongo que esto ocurre para que las siguientes curaciones mágicas no queden tan Deus Ex Machina, pero los Jedi no podían hacer eso. Con años y años de entrenamiento, Anakin ni se acercó a un poder así. Podría haber salvado a su madre en el episodio 2 y seguir siendo bueno. En fin, logran salir de la cueva y vuelven a la nave de Ochi. No sé cuántos años llevará allí parada, pero me sorprende que ningún chatarrero se la haya llevado, porque muy jodida no está, la consiguen poner en marcha rápido. Rey detecta a Kylo y abandona a sus amigos para irse por el desierto para enfrentarse con él. No es un buen momento, Rey, deja de actuar por tu cuenta. Luego Chewie va tras ella, pero es secuestrado por los caballeros de Ren, además en posesión de la daga famosa. Y Finn ve cómo lo suben a una nave de transporte de prisioneros. Kylo llega en su bug a todo trapo que pinque pan y se dirige directamente hacia Rey. ¡Quítate! Y Rey consigue joderle la nave y Kylo se da un ostión de 3 pares de cojones, por gilipollas. Pero entonces ven que la nave de prisioneros despega y Rey trata de evitar que siga ascendiendo. Usa su telequinesis para bajarla, pero de pronto aparece Kylo, que está sin ningún rasguño, y usa también su fuerza del lado oscuro. Aquí empieza lo que los vascos conocemos como Sokatira, pero esta es con poderes mentales, muy cutre todo. Pero de pronto a Rey le salen rayos de las manos y... Calma, que Chewie está vivo, porque resulta que había 2 transportes. Gracias JJ Abrams por deleitarnos con los peores trucos de guión de la historia. Porque a ver, el primero va subiendo, pero el otro, ¿el conductor estaba echando un meo o qué cojones? Que a todo esto, ¿qué pintan 2 transportes de prisioneros justo ahí? Sigamos, los protas escapan en la nave no sabemos bien cómo, porque estaban siendo rodeados por todas las tropas imperiales. Se esconden en un campo de meteoritos y allí resucitan a un robotito que encuentran tirado por la nave. Luego será importante. C-3PO cuenta que en su memoria todavía está el texto de la daga, pero no puede revelarlo si no le hacen un reinicio de memoria. De ahí que los protas marchen al planeta Kijimi, donde Poe conoce a un hacker. Los caballeros de Ren les siguen, pero no les hacen absolutamente nada. ¿Qué cojones? Es que los protas llegan al planeta y parece como que los caballeros de Ren les pierden la pista. ¿No ven dónde aterrizan? ¿No les sabotean la nave? No entiendo nada. Kijimi está completamente tomado por tropas de asalto de la Primera Orden, y entonces una tía con casco les apunta con una pistola. Es Zori Bliss, una vieja amiga de Poe. La tía esta los lleva hasta el mini hacker, Babu Frick. El problema es que si reinician la memoria C-3PO, luego ya no se va a acordar de nada. Todos se ponen tristes, pero tampoco es un drama. Ya se la borraron al final de La venganza de los Sith, aunque luego ni siquiera Obi-Wan se acordaba de él. Fue un borrado bueno. Y Babu Frick, siendo hacker o lo que sea, ¿no puede hacerle él el copiado de memoria? Aquí no hacemos eso. Rey se queda pensativa y dice que la nave de Ochi ya la había visto antes. Era la misma que se llevó a sus padres durante su infancia. Vaya memoria tiene la tía. De pronto, el reinicio de C-3PO concluye y aparece con los ojos rojos. No beber, no fumar, no tomar droga, sexo y roll and roll. Y les revela que el buscarrutas está en Kef Bir, una luna oceánica de Endor. Una vez que han acabado allí, como viene siendo el puto esquema de toda la saga, llegan los malos en una nave para darles caza. Y Rey, con sus poderes random, detecta que Chewie está vivo y que hay que ir a rescatarle a la nave enemiga. Ahora que está a tomar por culo le detecta, pero cuando estaba en los transportes en el desierto ni lo huele. Venga, no me jodas. Logran infiltrarse en el destructor imperial gracias a una chapa identificativa de la Primera Orden que tenía Zori, otra conveniencia de guión más a la lista. Con gran facilidad, aterrizan en uno de los hangares de la nave imperial, disparan a los guardias y se infiltran en ella. Y creo que esta frase es la que mejor resume el trabajo de Disney con esta trilogía. ¿Por dónde? Ni idea, seguidme. Rescatan a Chewie y mientras tanto, Rey va sola a recuperar la daga, que tiene un presentimiento de que les va a hacer falta más tarde. Un presentimiento llamado Deus Ex Machina, por supuesto. Pero mirad, es que van a saco corriendo y disparando por los pasillos y no les acierta ni Dios. Pero bueno, al final consiguen rodearles y capturarles. ¿Por qué mierda no les fusilan justo en ese momento? Pues porque al guión no le conviene, como siempre, y lo más gracioso es que un Stormtrooper logra acertarle a Poe. ¡Increíble! Pero aún más gracioso es el hecho de que le hieren y Rey no le cura después con sus nuevos superpoderes. Rey logra encontrar la daga, pero Kylo le hace pillote desde la ciudad, y ambos se ponen a pelear a espadazos a pesar de que no están físicamente uno al lado del otro. ¿Cómo es eso posible? La fuerza lo hizo. Mientras se dan de leches, Kylo le cuenta que Ochi secuestró y mató a sus padres por orden de Palpatine, y por la caída del casco de Vader, Kylo averigua que Rey está en sus dependencias y ordena cerrar la nave. Cuando los soldados van a ejecutar a Poe, Finn y Chewie, aparece Hux y mata a los
los soldados. Soy el espía. ¡Lo sabía! Entonces se dirigen al halcón milenario para escapar, y al mismo tiempo, Rey y Kylo se encuentran en carne y hueso en el hangar. Y aquí tiene lugar la revelación más loca de toda la película. ¿Por qué el emperador iba por mí? ¿Por qué quería asesinar a una niña? Porque vio en qué te ibas a convertir. Tú no solo tienes poder, tienes su poder. Eres su nieta. Tú eres una Palpatine. Unbelievable. Pues sí, Rey es nieta de Palpatine. A mí no me importaba que los padres de Rey no fueran nadie. Eso significaría que cualquiera puede convertirse en Jedi. Pero aquí parece que si no perteneces a un linaje guay, eres un mierdas. Y en serio, ¿Palpatine tuvo un hijo? Espera, a ver si lo adivináis. ¡Clon! ¡Es un puto clon! Lo explican en la novelización. ¿Y este clon era sensible a la fuerza? ¿Tenía poderes? No se sabe, pero su hija Rey sí. ¿Por qué? Yo qué sé. Y joder, si Palpatine quería un subalterno poderoso, podría haber clonado a Darth Vader, no al puto Snoke. Aquí no hacemos eso. Lo mataremos. Juntos. Y nos haremos con el trono. Joder, esta escena es puto igual que la de Yo soy tu padre, aunque Rey no pierde ninguna mano y es rescatada por sus amigos. Por cierto, a Hux le descubren y el general Price le dispara. ¿Cómo lo ha averiguado? No se sabe. Esto va para largo, así que de momento lo dejo aquí. Mañana o pasado tendré lista la segunda parte de este vídeo, así que suscríbete y dale a la campanita para que te llegue la notificación. Y si queréis conocer los agujeros de guión de sagas míticas como las antiguas de Star Wars y muchas otras, podréis encontrarlas en el libro oficial del canal, Agujeros de Guión. Ya está a la venta en Amazon y disponible en todas las librerías de Argentina, Rusia, Turkmenistán, la Deep Web, el Imperio Romano, los abismos marinos, el estado de Pensilvania, el Polo Norte y Venezuela.